Muy buenos días. Eso. Último episodio de esta serie. Hace unas 6 semanas comenzamos hablando de raíces que sostienen la vida. Y estamos llegando al episodio final. Aquí viene el clip publicitario. Si no ha visto los episodios anteriores, vaya a alianzasamborondón.org y ya los puede ver todos. Ahora sí, entrando en materia. Hay mucha gente que piensa que tener una vida espiritual fuerte es la garantía de que no voy a tener problemas. Que si yo tengo una fe de verdad, una fe fuerte, significa que voy a tener una vida sin problemas. Y hoy vamos a ver en el capítulo 8 del libro de Pablo a los Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, de que pueda que usted ame a Dios de todo corazón, honestamente, que su amor a Dios sea un amor verdadero, pueda que sirva en la iglesia o sirva a su comunidad, que tenga un espíritu servicial, pueda que tenga una fe envidiable y pueda que tenga una familia que sea ejemplar. Pero ninguna de esas cosas nos garantiza que no van a venir esas noches oscuras, esas noches donde parece que no vemos la luz al final del túnel, que se extienden. Nada de eso nos garantiza de que no vamos a pasar por esas etapas. Es normal y a todos nos puede pasar. Y ocurre porque realmente, hablando de raíces, nosotros no sabemos qué tan profundas son realmente nuestras raíces hasta que no llegan los vientos. Usted ha visto aquí en el parqueadero, seguramente ha visto los arbolitos que hay allí, ¿verdad? Todos esos arbolitos. Los arbolitos llevan como 10 años, lo que hace que estamos aquí en este edificio. Yo no los sembré, pero me metí ahí para que los sembráramos, porque no eran parte del plan. Y fue muy difícil que salieran, porque como es parqueadero, ese piso está compactado, recompactado, tiene piedra. Hacer un huequito allí para sembrar algo es horrible, es súper complicado. Pero justamente la falta de agua, es un suelo que tiene demasiada sal, demasiado mineral, y está tan compactado, justamente eso es lo que ha hecho que esos árboles tengan buenas raíces, porque no ha sido fácil. Y de eso es de lo que vamos a conversar el día de hoy. Hace unas 6 semanas que iniciamos, Hans nos hablaba acerca de la humildad, de cómo la humildad es parte de esas raíces. Nos hablaba cómo tenemos que dejar el orgullo e ir y aprender a ser humildes. Después vino, la siguiente semana nos hablaba Guido acerca del perdón. Y cuando hablaba del perdón nos decía que es un peso que necesitamos soltar. Cargar con la falta de perdón es cargar con algo que no necesitamos y que no nos deja echar buenas y sanas raíces. La semana siguiente vino Andrés y nos hablaba de una fe de la que habla Santiago, que es la fe que actúa, la fe que tiene obras porque tiene fe, no para. Y nos explicaba claramente acerca de esta fe que también es una necesidad para poder tener raíces profundas. Y después de esto vino Emilio y nos habló acerca de la familia, de cómo nuestra fe, la humildad, el perdón comienzan por casa, ordenar nuestra casa. Y la semana pasada, coincidiendo con el Día de la Madre, justamente Nicole nos hablaba de ese bastión de nuestro hogar, de ese pilar de la casa, que es la madre, que nos ayuda a transmitir ese legado, esa fe que es humilde, que perdona, que forma una familia y que deja un legado. Y parte de esos bastiones, de esos pilares, es justamente la madre. A veces sola, a veces con su esposo. Ahora, ¿qué pasa cuando a pesar de que yo he tratado de organizar mi vida alrededor de todo esto, de humildad, de perdón, familia, fe, tratar de dejar un legado, tratar de llevar el mensaje a la siguiente generación? ¿Qué pasa cuando a pesar de todo eso, esas familias bonitas, ejemplares que nosotros vemos, que podemos ser nosotros mismos, qué ocurre cuando igual llega el dolor? Cuando igual llega ese diagnóstico que yo no me esperaba. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Que le iba a dar esto? ¿Que le iba a dar aquello? Igual llega. ¿Qué pasa cuando ese hijo por el que tanto has orado, lágrimas te ha costado, se aleja? Termina por alejarse y se aleja del hogar. O
mi esposo, mi esposa, la persona con la que yo esperaba y soñaba y planifiqué todo un futuro, ya no está. Por la razón que quiera ponerle. Se fue, nos separamos, igual causa dolor. O, pase lo que pase, cuando oramos y oramos y oramos y nada cambió, parece que nada ocurrió y comienzas a decir, mi oración no pasa del techo, ¿qué pasa? Yo he hecho las cosas bien, ¿por qué mi oración no tiene respuesta? Y ahí es donde entra Romanos 8. Ahí es justamente donde entra. Ahora, antes de leer el primer versículo, déjeme lo pongo en contexto. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, es una iglesia que él no fundó. Esto ocurre más o menos entre el año 54 y 56. Antes de esta época en la que ellos reciben esta carta, había habido un edicto que el emperador anterior, Claudio, había enviado, expulsando a todos los judíos de Roma, judíos cristianos y judíos tradicionales. Manda un edicto y le dice, si usted es judío, se me va de aquí, porque estaban teniendo problemas estos dos tipos de judíos, por un tal Crextus, o sea, Jesús. Las diferencias que estaban causando los judíos tradicionales y los nuevos cristianos, lo obliga Claudio a mandar a votar a todos los cristianos de Roma. Se me van de aquí toditos. Pasa el tiempo y para la época en que escribe Pablo esta carta, ya no está Claudio, ahora está Nerón. El famoso Nerón, que quemó Roma. Pero está en la época que se suele conocer como la Quinquennia Neronis, que son los primeros 5 años del gobierno de Nerón. Un tipo joven, todavía no se le ha corrido mucho, no se le ha subido la mostaza a la cabeza, y estaba haciendo cosas relativamente buenas para su época y para Roma. Aún no hay persecución abierta hacia los cristianos. Nerón, nuevo emperador, se acaba este edicto que había dejado Claudio y los cristianos pueden regresar a Roma. Entre ellos, por ejemplo, una parejita que usted ha escuchado, Priscila y Aquila. ¿Le suena? Ok. Ya pueden regresar a Roma, pero para cuando los cristianos regresan a Roma, se dan cuenta de que las casas iglesia que habían quedado, que subsistieron, están mayormente ocupadas por gentiles, ya no por judíos en su mayoría, porque tuvieron que irse y ahora que regresan, la mayoría son gentiles. Entonces, comienza a haber nuevamente conflicto entre estas dos tradiciones. Los gentiles que no tenían que cumplir ni con alimentos, ni con lavamientos, ni con tradiciones, y los judíos que conservaban eso por cultura. Son cristianos, son salvos, pero por cultura aún guardan muchas de estas cosas. Y comienza a haber esos roces. Aún no hay persecución abierta de parte de Roma hacia la iglesia, pero ya hay visos de que esto se está poniendo cada vez más difícil. Pero dentro de la iglesia ya hay roces, ya hay dificultades. Y eso lo hace relacionarse un poco más fácil con nosotros, con nuestra época. Porque cuando nosotros hablamos de las dificultades que pasaban los cristianos, usualmente las identificamos con la persecución, con el Coliseo, con las fieras, con las cruces. Y lo vemos un poco distante, porque siendo francos, nosotros realmente, por lo menos aquí, no tenemos que escondernos de decir que somos creyentes, ¿verdad? No tenemos ningún temor de que nos vean salir de esta iglesia, o en su trabajo, o en la universidad, donde sea, que se enteren que yo soy seguidor de Jesús. En esta época era un problema, porque ya estaba la época en que ya estaba establecida la adoración al emperador, y decir que el Dios no es Nerón, sino Jesús, me metía en problemas. Pero aparte de esto, dentro de la iglesia vienen complicaciones también. Ya hay dificultades. Ahora, recuerde que le estoy hablando de dificultades que son un poco no tan extremas como cuando la persecución se desató por todo Roma, pero dificultades que son usuales en una iglesia como todas, como nosotros, con las cuales nos podemos relacionar. En medio de estas dificultades, Pablo les escribe y les dice esto: de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Tienen sufrimiento? Sí, no es nada raro, pero eso nada se compara.
No está minimizando ni está negando de que estamos pasando por dificultades y que estamos sufriendo. Pero nos enfoca en otra cosa. En nada se compara con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Que habrá de revelarse quiere decir que aún no es tiempo de verla, pero que allá está. En algún momento la vamos a ver y se va a revelar. La Biblia no oculta las dificultades ni el dolor, en ningún momento. Y eso la hace más cercana, más verídica, más real, porque no es un libro de motivación barato. Es el manual de vida de los seguidores de Jesús. La Biblia en ningún lado dice cosas como, por ejemplo, todo va a estar bien mañana. Ese positivismo tóxico que está tan de moda. Tranquilo, mañana será otro día, mañana todo va a estar bien. Yo qué sé, mañana a lo mejor empeora. Y ya el mañana se ha repetido no sé cuántas veces y no está bien. La Biblia no dice eso, porque no oculta que la vida es difícil. La Biblia tampoco dice cosas como, por ejemplo, si tienes fe, nunca sufrirás. Ese es evangelio barato que te venden esos pseudopastores. Porque eso no dice la Biblia. Si tienes fe, nunca sufrirás. ¿Así? O sea que si yo sufro es porque no tengo fe. ¿Y por qué me pasó esto? Falta de fe, mi hermano. Usted no sabe el tamaño de mi fe. Entonces no me diga que fue falta de fe. Porque eso tiene consecuencias. Nunca me voy a sentir merecedor. Siempre me voy a sentir pequeñito y que por eso Dios no me ama. No me diga que si tienes fe nunca sufrirás, porque eso no es cierto. Y lo vamos a probar más adelante. Ni mucho menos, tampoco dice la Biblia, decláralo y desaparece. Está sufriendo, tiene una enfermedad. Declare que no tiene esa enfermedad y eso desaparece. Y eso se predica. Y el problema no es que se lo predique. El problema es que donde se lo predica, se llena. Porque a la gente le encanta escuchar esto. Y eso no dice la Biblia, pero esto vende. Lo que sí dice la Biblia, lo que Pablo sí nos dice, y cuando escribe Pablo, utiliza palabras como, por ejemplo, Pablo habla de gemidos, Pablo habla de sufrimiento, Pablo habla de debilidad, Pablo habla de espera, Pablo habla de angustia, Pablo habla de persecución, pero esto no vende. De esto no quiero que me prediquen. Pero la Biblia dice que esto es una posibilidad. No dice que si usted se hace seguidor de Jesús le va a pasar todo esto. Dice que no le extrañe si le llega a ocurrir. No tiene nada de raro. La Biblia no oculta nada de esto. Eso es cristianismo bíblico, no cristianismo plástico, barato del que nos quieren vender. Ahora, no se asuste. Es una posibilidad. No quiere decir que le va a pasar. Hace unos años atrás, algunos años, en mi época, ser evangélico parecía que era lo último que le podía pasar a uno. Se le murió el perro, se le fue la mujer, quebró la empresa, lo botaron del trabajo y hasta se hizo evangélico. Lo decían así. Esa es la imagen que tenía el evangélico. No quiere decir que por ser evangélico, cristiano, seguidor de Jesús, como lo quiera llamar, no quiere decir que ahora le va a ir mal. No tiene nada que ver. Pero tampoco que si me hago seguidor de Jesús, estoy exento de sufrimiento, de angustia, de espera, de persecuciones. Porque a los no creyentes también les pasa todo esto. Igualito, con una pequeña diferencia. Yo tengo esperanza. Ellos no saben de dónde cogerse, por lo tanto, cualquier cosa les sirve. Pero yo tengo una esperanza firme. Y eso marca toda la diferencia. La esperanza cristiana no es Dios evitará toda tormenta. Esa no es mi esperanza. Mi esperanza es que Dios estará conmigo dentro de ella. Puede ser que el Señor permita que yo pase por una tormenta, pero Él va a estar allí conmigo. Ahora, me adelanté, pero se lo digo para que no le quede allí. Cuando hablamos de Dios permite, usualmente confundimos esa semántica y el permite suena como que Dios me lo mandó, lo cual no es cierto. Cuando
paso por esas tormentas, cuando pasamos por esas tormentas, no es que Dios lo permitió y por eso me lo mandó, no. Es que Dios respeta mi libre albedrío y permite que yo haga estupideces y pago consecuencias. Y asimismo, Dios respeta el libre albedrío de gente mala que me termina afectando a mí. Dios no me lo mandó, pero esa tormenta Él la puede usar y la va a usar. ¿Ok? Ahora, hay mucha gente que en medio de la tormenta o al final de la tormenta o cuando comienza la tormenta termina por abandonar a Dios, tristemente. Abandonan a Dios no porque les haya fallado, porque Dios no sabe fallar. Abandonan a Dios porque tenían expectativas equivocadas, como por ejemplo, declárale y desaparecerá, tenga fe y no le va a pasar, si Dios está contigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son falsas expectativas, son malas enseñanzas. Y cuando no ocurre esa expectativa mal enseñada, esa expectativa falsa que yo tenía, hay muchas personas que tristemente terminan alejándose de Dios, porque pensaban que si yo obedezco, entonces nada malo me va a pasar. Pero Jesús nunca prometió comodidad. Lo que sí prometió era permanencia, presencia. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Eso sí lo prometió, pero no prometió comodidad. La ausencia de dolor no es evidencia de una gran fe. La permanencia en medio del dolor, eso sí es evidencia de fe. Es muy diferente. El hecho de que a una persona, de hecho es una idea judía eso, cuando a una persona le pasaba algo, inmediatamente el judío asumía que tenía algún pecado. Ya hay un episodio en la vida de Jesús donde aparece el ciego y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque lo relacionaban inmediatamente. Nosotros lo hemos modernizado y llegamos aquí. La ausencia de dolor no es evidencia de fe, la permanencia en medio del dolor, sí, esa es la realidad. No es falta ni abundancia de fe. No es que a esa persona todo le sale bien porque tiene mucha fe, no. Ni es falta de fe en mí porque estoy pasando por un momento doloroso. Pero cuando pasamos por ese momento, Dios no lo desperdicia. Y eso es lo que nos dice, por ejemplo, Romanos 8:28. Dice así, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora, este verso usualmente no significa que todo lo que pasa es bueno o que todo va a terminar exactamente como yo quería. Significa que Dios es un experto trabajando con escenarios difíciles, con escenarios imposibles. Este versículo usualmente se lo malinterpreta. No dice que todo es bueno, no. Eso de que todas las cosas ayudan a bien no quiere decir que esa cosa es buena o agradable. No dice que todo es bueno, no dice que todo va a tener sentido inmediatamente, que el Señor me va a explicar por qué pasé por esa circunstancia, o que al final de la tormenta yo voy a entender por qué pasé por allí. No dice eso, no dice que lo voy a entender, ni tampoco dice que todo va a terminar como yo quería. No es eso lo que dice, dice algo mucho más profundo. Lo que dice es que Dios puede tomar incluso lo roto y usarlo para formar algo eterno. Y eso es más importante. ¿Les suena raro? Déjenme, le pongo algunos ejemplos. Está este chico de unos 17 años, de buena familia, conocedor del Señor, obediente, buen muchacho. Tiene todo para que su vida salga bien. Familia pudiente, hacendado, bien de buenos apellidos, si lo queremos llamar así, pero tiene un pequeño problema, y es que sus hermanos no lo quieren. Y no lo quieren en parte porque es el favorito del papá. Y es el favorito del papá porque la mamá también lo quiere. Y porque es un muchacho obediente. Es un muchacho de bien. Pero los hermanos no lo soportan. Y deciden deshacerse de él. Y lo mandan fuera del país. Y cae en trata de blancas. Y termina en una cárcel
Este es José. José fue vendido. Y usted conoce esa historia. Coja a José allí en la cárcel y pregúntele, ¿por qué estás aquí? Yo no he hecho nada. De hecho, se le preguntaron, él dijo, yo no hice nada. Dígale pues ahí, todas las cosas ayudan a bien. Coja a otro, muchacho joven, buen destino, el Señor le dio un propósito y un destino y le dijo, tú vas a ser rey, tú vas a tener descendencia, de ti vas, etcétera, 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 etcétera. Y comienzan a perseguirlo. Y el rey quiere matarlo. Y le tocó esconder a su familia. Y le tocó meterse en una cueva. Dígale pues a David, en la cueva, todas las cosas ayudan a bien. O sea, el Señor tiene un propósito contigo allí escondido en la cueva. Nosotros lo sabemos, pero David no lo sabía en ese momento. Y no me diga que no sufrió, que no se angustió, porque nos dejó los salmos. Y los salmos fueron escritos con lágrimas. ¿O qué tal el archiconocido, el más sufrido de la Biblia, Job? Se le murieron los hijos, se le murieron las hijas, se le murió el ganado, la mujer no lo quería, hasta el perro se le murió. ¿Y qué le decían los amigos? Algún pecado debes tener. Vaya, pues dígale a Job, todas las cosas ayudan a bien. No es fácil, peor a Pablo, el misionero más grande que ha existido. Y lo persiguieron, lo dieron por muerto, le cayeron a piedra, hablaban mal de él. Y para completar la dicha, la espinita que tenía el Señor no se la quitaba. No, eso es lo que te conviene, esa espina es por tu bien. O el mayor ejemplo de toda la historia, el mejor hombre que ha existido, la única persona que ha podido vivir sin pecado, que pisó esta tierra, la mejor persona del universo, que lo único que hizo fue sanar, enseñar el bien y finalmente dar su vida por nosotros, y murió crucificado. Miren, al final lo que necesitamos recordar es que Dios nunca tuvo problema trabajando con escenarios imposibles. Nosotros conocemos estas historias y sabemos, viéndolas hacia atrás, José al final termina siendo gobernador de Egipto, David termina siendo rey, Job termina restaurándose, Pablo termina dejándonos todo un legado y Jesús nos da la salvación. No quiero minimizar su situación en lo absoluto, créame que puedo ser empático con usted, pero no me diga que su escenario es más difícil que cualquiera de estos. No me diga que su situación es imposible. Y si es que usted la ve así, recuerde que Dios es especialista con esas situaciones. No nos vamos a los extremos. Recordemos cómo iniciamos esta serie de raíces. Comenzamos hablando de humildad. Y ser humilde duele. Porque ser humilde me cuesta poner a un lado a la persona que yo más quiero, que soy yo mismo, y poner a los demás como de mayor importancia. Ya hablamos acerca del perdón, y perdonar duele, porque es que usted no sabe lo que me hicieron, ¿cómo lo voy a perdonar? Duele, es difícil porque todavía tengo la cicatriz abierta. O vivir en fe, cuando vemos un mundo caído, tan difícil. Es difícil construir una familia que esté llena de armonía, de amor. Son excepciones, no es fácil, mucho menos dejar una generación, dejar un legado para la siguiente generación requiere sacrificio, y si no, pregúnteselo a cualquier madre soltera, requiere sacrificio. Madres, padres solteros, no es fácil. Si es difícil con un matrimonio sólido, son cosas que debemos hacer. Lo importante y lo que tenemos que recordar es que nada de eso es inútil. En medio de todo eso, lo que Dios está haciendo es formando raíces. Dios está formando raíces. Y las raíces crecen más profundo en las temporadas oscuras. En el verano, las raíces no se ven, lo que se ve son las flores, lo bonito. Pero las raíces trabajan sin que nadie las vea. Pero son las más importantes. Las raíces se ven en medio de la tormenta.
Porque si no tienes buenas raíces, la tormenta te va a arrastrar. Pero nadie alaba las raíces hasta que no llegan las tormentas. Dios se está formando. Ahora, hay personas que probablemente se pregunten, y si usted está aquí, me puedo identificar con usted en cierto modo, que se pueden estar preguntando por qué Dios permitió esto. Recuerde que Él permitió, lo aclaramos hace un rato. No es que Dios te lo mandó. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? A veces nos preguntamos eso. ¿O por qué Dios no me respondió después de que yo tanto oré? ¿Por qué no me respondió cuando yo creo que tengo fe? ¿O por qué sigo luchando? Ya esto lleva un mes, ya llevo 6 meses con esta lucha. ¿Por qué sigo luchando? Y hay una realidad que de pronto no nos gusta mucho escuchar, pero es así. A veces Dios calma la tormenta, pero otras veces lo que hace es fortalecer el árbol. Y francamente, cuando salimos de la tormenta, eso suele producir cristianos más sólidos. Y yo sé que no es lo que usted quiere escuchar, pero esa es la realidad. Si estás pasando por una tormenta, vas a salir más fortalecido de ella. No sé cuánto va a durar, no sé qué está haciendo el Señor, pero lo que sí sé es que no estamos solos. Eso sí lo sé. Y probablemente viniste agotado hoy aquí al domingo porque sabes que aunque sea a la iglesia voy a ir a ver si por lo menos algo me llega, algo me dice, o el Señor me hace check y me saca de esto. No sé. A lo mejor llegaste aquí funcionando por fuera, pero roto por dentro. Y tienes que saber que no estás solo. Pablo dice que cuando ni siquiera tenemos palabras para orar, el Espíritu intercede por nosotros. Y yo sé que hay días que no nos quedan palabras, porque ya he orado de todas las maneras que se me ha ocurrido, con salmos, con Job, cantando, ya no sé qué decir, ya no tengo palabras. Siento que no tengo fuerzas, porque agota. Sientes que te faltan fuerzas, que no tienes dirección, ya no sé para dónde, ya no sé qué otra opción, que no tengo dirección. Y lo único que te queda quizás sean unas pocas lágrimas. Y Dios te dice, aún así, aún ahí, no estás solo. Aún ahí. Romanos 8:28 dice así: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y cuando no tengas palabras, cuando no tengas dirección, cuando no tengas fuerzas, cuando solo te queden lágrimas, recuerda esto. Hay oraciones que salen de la boca, pero hay otras que salen de las heridas. Y en ambas, el Señor te dice, allí estoy. Y en ese momento lo que tú necesitas seguramente no es que alguien te diga, sé fuerte. Pero lo que sí puedes saber es que Dios permanece cerca del quebrantado. Porque Él lo ha dicho. ¿Dónde lo dice? En Romanos 8, 38, 39. Dice así. Vea. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá ¿qué? Apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. De ahí nos podemos aferrar. Pablo lanza una cantidad de preguntas. ¿Qué nos va a sacar? Lo alto, lo profundo, demonios, potestades. ¿Qué? ¿Qué nos puede alejar de Dios? Nada. Nada. ¿Quién te va a acusar? ¿Quién te va a condenar? ¿Quién te puede separar? Absolutamente nada. Ni tribulación, ni angustia, ni espada, nada. Las peores temporadas posibles, nada de eso nos puede separar de Dios. Ojo, que no dice que nada va a intentar romperte. Lo que dice es que nada logra separarte. Porque en medio de la tormenta sentimos que ya no aguanto más y que me voy a romper. La tormenta va a intentar romperte,
Pero en medio de la tormenta puedes contar con que Jesús está allí y nada te va a poder separar de su amor porque eres suyo. De eso sí podemos contar. ¿Por qué? Porque mi esperanza no depende del gobierno, ni de la economía, porque la economía sube y baja, ni de mis emociones, porque las emociones van y vienen y varían todos los días, ni de mis circunstancias, ni de las personas. ¿De qué depende? De una tumba vacía. De eso depende. Y si Cristo venció la muerte, tu historia todavía no termina. Esa es la buena noticia. Ahora, comenzamos esta serie hablando de humildad. Hablamos de que tus heridas fueron limpiadas por el perdón. Hablamos de que esa humildad y ese perdón se hicieron visibles en una fe práctica, que terminan o comienzan viéndose práctica esa fe en la familia. Es en el primer lugar donde se hace evidente. Y de ahí puede alcanzar generaciones. Ese es lo condensado de toda la serie de raíces. Y hoy necesitamos entender para qué servían todas esas raíces. Hoy entendemos que sirven para sostenernos cuando todo tiembla. Si tenemos buenas raíces, puede venir la tormenta, puede intentar rompernos, pero una raíz puesta en la roca de Cristo nos va a sostener en medio de la tormenta. Y puede que usted se haga una de estas tres preguntas. Puede que usted se pregunte, por ejemplo, ¿qué tan profundas son tus raíces realmente? Eso solo lo sabe usted. Yo no puedo juzgar qué tan enraizado en Cristo estás, pero sí es bueno que nos preguntemos, ¿qué tan fuertes son mis raíces? ¿Qué tan profundas son mis raíces realmente? O quizás tu fe depende de que todo salga bien. Porque muchas personas comienzan así, buscando al Señor porque tienen una necesidad. Y mientras el Señor me mantenga bien, yo estoy aquí. Pero a la hora que ya no esté muy bien, mi fe se apaga. ¿Cómo está tu fe? ¿Depende de que todo salga bien? Y si no sale bien, porque es una posibilidad. O finalmente, ¿has construido una relación con Dios o es solo una comodidad espiritual? Mientras estamos bien, es bonito, es fácil decir arriba, aleluya, agarrar la que es tuya. Y cuando llega la tormenta, ¿qué hacemos? ¿Qué relación tienes con Dios? ¿Una relación en que yo te voy a seguir a pesar de, o una relación que me gusta mientras sea cómoda? Ese Dios me gusta. Hágase esas preguntas. Y para usted que quizás esté pasando por una tormenta, para usted que quizás lleva algún tiempo en esa tormenta, para los que han pasado, puede que Dios no le quite esa tormenta inmediatamente. Yo no le voy a mentir. Quizás no la quite inmediatamente, pero si tus raíces están en Cristo, la tormenta no va a tener la última palabra. Y eso es lo importante. Y si estás en medio de la tormenta, a veces cuando pasamos por esa tormenta, yo comienzo a pensar cuando se prolonga, porque una cosa es entrar y salir, otra cosa es cuando entramos y comienza a prolongarse. Y cuando comienza a prolongarse, y yo sé por qué estoy en medio de la tormenta, porque a lo mejor en mi libre albedrío tomé una mala decisión. Entonces yo comienzo a pensar que quizás fracasé. Ok, me lo merezco, yo me lo busqué. Yo comienzo a pensar, ¿sabes qué? Eso se acabó. Yo de aquí no salgo. Ya me jugué la última carta, ya el Señor me desechó. Yo no merezco otra oportunidad porque una y otra vez la vi y por eso estoy aquí en este momento. Por eso estoy pasando por esto. Yo sé que me lo busqué. ¿Para qué busco a Dios otra vez? Ya Él tuvo mucha paciencia conmigo. Si acaso estás pasando por esa tormenta y estás pensando en eso, recuerda que tu fracaso no es más grande que la gracia de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me deje de amar.
Incluso ese fracaso que tú lo ves como la cosa más grande del mundo, eso no es más grande que la gracia de Dios. O si acaso la situación por la que estás pasando no la causaste tú mismo. Me llegó. Alguien más me lastimó y me está causando mucho dolor y me causó esta herida, o me puso en esta situación, en esta circunstancia que yo no me merecía, yo no hice nada y me está doliendo y estoy agotado y no fue mi culpa. Para usted, recuerde que su dolor no es más fuerte que su presencia. No lo estoy minimizando. Yo sé que duele, pero tu dolor no es más fuerte que su presencia. Y finalmente, para los que llevan mucho tiempo en medio de la tormenta, para los que ya sienten que ya no más, como dirían los mexicanos, ya güey, ¿hasta cuándo? ¿Qué más quieres, Señor? Tu noche no es eterna. Tiene un día y una fecha límite. Tu noche no es eterna, pero el amor de Cristo por nosotros sí. Y eso es otra historia. Un árbol sin raíces cae rápido, igual que una vida sin profundidad. Y si usted ha aprendido a humillarse, a perdonar, a vivir en fe, a pelear por su hogar, a transmitir a la siguiente generación y a sostenerse en esperanza, pueden atravesar sin quebrarse. Pueden atravesar la tormenta, pueden soportar el viento sin quebrarse. Porque la oscuridad nunca va a poder apagar la luz de Cristo. Mire, si usted recién se despertó ahorita, por si acaso, llévese solo esta frase. No importa qué tan oscuro sea. La oscuridad nunca va a poder apagar la luz de Cristo. ¿Oramos? Acompáñame en oración allí donde está. Incline su rostro. Bendito y amado Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por este domingo, por este día, por tu palabra, por tu mensaje, por la Escritura que no nos oculta la realidad, sino que nos fortalece en medio de las situaciones. Gracias, Señor, por generar raíces en nosotros que puedan aferrarse a una roca sólida, constante y confiable que es Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades, tu presencia nos acompaña. Gracias por permitir que pasemos por ciertas dificultades, aunque no comprendamos cuál es tu propósito. Enséñanos, Señor, a tener la humildad para aceptar de que tú lo sabes y nosotros no. Enséñanos a perdonar así como tú nos has perdonado. Enséñanos a vivir en una fe realmente enraizada de ti, que se vea, que aprendamos a hacer tus manos anónimas, que aprendamos a hacer ese abrazo anónimo que tú envías a los necesitados, a poner por prioridad a nuestras familias y a tener esperanza, pero una esperanza enraizada, enfocada y cimentada en ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que sabemos que seguirás haciendo. Gracias sobre todo por amarnos tanto, por darnos promesas de las cuales nos podemos aferrar y enraizar. Te bendecimos, Señor, te encomendamos nuestras vidas, te pedimos que nos guíes con bien hasta nuestro hogar, que bendigas a cada una de las familias aquí representadas y especialmente a aquellos hermanos y hermanas que puedan estar pasando en este momento por esa tormenta. Dales un abrazo, Señor, en tu amor. Permite que ese abrazo anónimo que llega a través de un hermano, de un familiar, puedan recibirlo en el momento indicado, que los fortalezca y que solo escuchen que tu luz nunca podrá ser apagada por más grande que sea la tormenta. Te bendecimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.